El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de Cascada Estéreo, saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso del 14 de agosto. Hoy ya viernes, se va una semana más, ya la segunda semana del mes de agosto, ya vamos por la mitad de este mes. Este año va como corriendo, ¿no? Un poquito, va como volando. De verdad que es impresionante. Pero es maravilloso pues poder acompañarles. El día de ayer pues no pudimos realizar el programa, lamentablemente, pero hoy estamos de nuevo con ustedes para compartir y reflexionar un rato sobre tantos temas interesantes que se nos vienen a la mente y que nos permiten en muchas ocasiones poder reflexionar acerca de nuestra vida, poder meditar, profundizar en tantos temas importantes que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, pero que vale la pena también tratarlos. Y para eso está este espacio radial, para que meditemos, para que compartamos, para que cada uno de nosotros escuche una reflexión, una enseñanza, y a partir de allí saque sus conclusiones, haga sus propias reflexiones y, de ser posible, pues mejore en su vida, que es lo que finalmente todos deseamos. Todos queremos tener una vida tranquila, próspera, una vida plena sobre todo, pero en muchas ocasiones la vida se nos envuelve tanto, la tergiversamos tanto, que teniendo eso que buscamos, como es la plenitud, tratamos de buscarla en otro y creemos que está perdida y creemos no encontrarla. Es decir, perdemos lo que ya tenemos por tratar de ir detrás de algo que creemos no tener. Por eso es tan importante tratar de que en medio de toda la maraña que tiene la vida, en medio de todo ese entramado que tiene nuestra sociedad y en el que nos envuelve nuestra sociedad, entramados empresariales, entramados laborales, entramados emocionales y mil cosas más, seamos capaces de sostenernos en la calma, en la tranquilidad del alma que la tenemos en nuestro interior. Que no hay necesidad de ir a buscar la calma afuera, no hay necesidad de ir a buscar la tranquilidad afuera, no hay necesidad de ir a buscar cosas que nos den calma. La calma la tenemos dentro de nosotros. Lo que sucede es que se nos olvida. Hoy quiero hablar un poco de dignidad, ¿no? Todos escuchamos hablar de dignidad, hablamos de que la dignidad del ser humano, de que todo ser humano es igual en dignidad y todo ese tipo de cosas. Decía Mahatma Gandhi sabiamente que la dignidad de la naturaleza humana requiere que enfrentemos las tormentas de la vida. Ojo, la dignidad de la naturaleza humana requiere que enfrentemos las tormentas de la vida. Reitero lo que hemos hablado durante todos estos días, cómo nos quejamos de las tormentas, de las dificultades, de esas cosas que la vida nos presenta, de esos retos y esos obstáculos que la vida nos presenta, y no nos damos cuenta que es requerido absolutamente para poder crecer. Hoy les traigo un pequeño cuento, un cuento de un rey rico y poderoso, que además de ser rico, poderoso, estaba dotado de gran inteligencia y aún mayor soberbia, sobre todo eso, ¿no? Estaba cargado de soberbia este rey. Orgulloso. ¿Por qué? Porque creía que nadie más era un digno rival para él. A este rey lo que más le gustaba era jugar ajedrez. Y consideraba que no había nadie con la capacidad y la dignidad de enfrentarlo en una partida de ajedrez. Creía que no existía nadie que fuera capaz de enfrentarlo
en ese su juego favorito. Así que el mismo rey se dio a la tarea de hacer correr la voz, ¿no?, de que iba a dar la 10ª parte de todas sus riquezas a aquella persona que fuera capaz de mostrar la dignidad suficiente. ¿Cómo le parece? En cambio el rey pues sí se consideraba muy digno, ¿no? Pero el rey decía: si encuentro una persona digna de mí y de jugar conmigo, le voy a dar la 10ª parte de mis riquezas. Pero si no lo encuentro digno, lo voy a mandar a decapitar. Y fueron muchos los que arriesgaron sus vidas desafiando al orgulloso rey. Fueran ricos, fueran pobres, torpes, inteligentes, el rey los encontraba siempre indignos. Porque o no eran sabios, jugadores pues, o simplemente no podían rivalizar con su poder. Con el tiempo entonces fueron desapareciendo todos los temerarios rivales y el rey comprobó satisfecho que no había en la tierra nadie digno de enfrentarse a él. Años después, un pobre mendigo se acercó al palacio con la intención de jugar contra el rey. Oigan, un mendigo. Y de nada sirvieron las palabras de todos aquellos con los que se cruzó en el camino que intentaban evitarle la muerte segura. Al final consiguió llegar hasta el rey. Y al ver a aquella persona harapienta, casi que le producía asco, no podía creer el rey que aquel hombre siquiera se le hubiera pasado por la cabeza osar decir que era digno rival para él. Y el rey lo único que le preguntó fue: ¿qué te hace pensar que eres digno de enfrentarte a mí, esclavo?, dijo el rey, irritado además, haciendo llamar al verdugo de una. Y este mendigo lo único que le contesta es: que te perdono lo que vas a hacer. ¿Serías tú capaz de hacer eso? Fue lo único que contestó. No contestó nada más, imagínense ustedes. Aquel mendigo lo único que le dijo fue: cuando el rey le dice: ¿qué te hace pensar que eres digno de enfrentarte a mí?, el mendigo le contesta: que te perdono lo que vas a hacer. ¿Serías tú capaz de hacer esto? Y el rey ante esa pregunta se quedó paralizado. O ante esa respuesta, ante esa afirmación. Nunca hubiera esperado una respuesta de esas. Y entre más pensaba, más sentido tenían las palabras de aquel mendigo, de aquel harapiento hombre. Pues si le condenaba a la muerte, el mendigo tendría razón. Y eso haría que resultara más digno que él mismo por su capacidad para perdonar. Pero si no lo hacía, habría salido con vida y todos sabrían que era un digno adversario del rey, sin haber movido una sola ficha de ajedrez. Allí el rey se supo perdedor de la partida. ¿Y cómo es posible que me hayas derrotado sin siquiera jugar? Porque juegue o no juegue contigo, todos van a ver mi indignidad, dijo el rey. Te equivocas, señor. Todos conocen ya vuestra infamia, pues no son las personas las indignas, sino tus obras. Durante años te has dedicado a demostrar con tus acciones cuán infame e injusto has llegado a ser, tratando de juzgar la dignidad de los hombres a tu amaño, a tu antojo. En ese momento el rey comprendió su deshonra y, arrepentido de su soberbia, miró al mendigo a los ojos. Vio tanta sabiduría y tanta dignidad en ellos que, sin decir palabra alguna, le entregó su corona y, cambiando sus vestidos, lo convirtió en rey. Ya envuelto en los harapos de aquel hombre y con los ojos llenos de lágrimas, su última orden como rey fue ser encerrado para siempre en la mazmorra más profunda como pago de todas sus injusticias.
Pero el nuevo rey mostró ser tan justo y tan sabio que solo unos pocos años después liberó al anterior rey de su castigo, pues su arrepentimiento sincero resultó el mejor acompañamiento para su gran inteligencia, y de sus manos surgieron las mejores leyes para el futuro reino. Un pequeño cuento sobre la dignidad de la persona. Y lo quiero empatar con la reflexión que hiciera esta mañana en Amanecer Campesino, que ustedes saben que ya trato de hacer una reflexión y pues la termino de concluir un poco o de ampliar en este espacio. Y me trae precisamente a la memoria lo que conté esta mañana. No sé si ayer o antier, estando en la casa, mis hijos estaban viendo alguna serie o alguna película porque ni siquiera supe qué era. Pero hubo un fragmento, una escena que me llamó la atención. En un momento dado que yo entré a almorzar, vi de reojo que estaban viendo algo interesante y solamente escuché una parte de la conversación de dos personas. Una persona que se acercaba a un mendigo, justamente a un harapiento, a una persona de la calle, un habitante de la calle, y le entregaba un plato de comida. Era como una persona que estaba haciendo caridad, pues no logro comprender demasiado el contexto, pero básicamente lo que alcancé a ver allí que me llamó la atención y que me puso a pensar mucho. Y entonces, en ese acto de caridad, el mendigo, el habitante de calle, le dice: ¿y para ti qué significa repartir almuerzos, o repartir una comida, o darle una comida a un harapiento, a un mendigo, a un habitante de la calle? Y el otro se queda como sin palabras por un momento y le dice: pues ayudar, ¿no? Es lo que trato de hacer. Y aquel habitante de calle le dice: no, señor, es que un almuerzo, una comida, un alimento no es ayuda, no soluciona nada. Un habitante de calle recibe un alimento y siguen las mismas. Y el otro se queda como sin qué decir. Y termina diciéndole: bueno, entonces dígame usted qué es. ¿Qué hacemos entonces cuando hacemos caridad? Y el mendigo, el habitante de calle, le contesta sabiamente además: cuando ayudas a otro, cuando le das algo a otro, cuando le das ese alimento a otro, cuando le das esa comida a otra, lo único que estás haciendo es ver al otro. Ojo, ver al otro. Entonces me llamó mucho la atención ese fragmento, esa pequeña escena. Yo la traje a colación. Me recuerda mucho, o la empato un poco con esta historia, con este cuento, ¿no? Es simplemente el hecho de ver al otro, verlo de verdad, es decir, saber que está ahí, hacerle saber que está ahí, hacerle saber que lo veo, que lo identifico, que lo reconozco. Eso es vital para una persona. Yo siempre he pensado que hay un asunto con eso que llamamos personas invisibles en la sociedad. Tiene que ver justamente con eso. Resulta que hay gente que simplemente no se siente suficientemente valorada porque no se siente vista, no se siente mirada, no siente que alguien la note. Ustedes no han visto que todos, sin excepción, nos sentimos bien cuando hay un reconocimiento. Pero no estoy hablando de recibir, digamos, cosas que nos inflen el ego. No, estoy hablando de que nos reconozcan. Es decir, ¿cómo es de bueno una persona, por ejemplo, cuando lo saluda a usted y le dice el nombre? Eso es bonito, ¿cierto? Y todos nos sentimos alegres cuando alguien que yo saludo se acuerda de mi nombre y me dice: hola fulanito, ¿cómo vas? ¿Cierto? Y me dice el nombre. ¿Por qué? Porque me siento reconocido. Me siento visto, ¿sí?, por esa persona. Y entonces algo parecido, trayéndolo a colación y mirándolo de esa manera metafórica, algo parecido sucede con esas personas que están allí todo el tiempo y que uno como que no ve, son invisibles a la sociedad. Esta mañana hablábamos de ellos, ¿no? Bueno, hablábamos de muchos, ¿no? Héroes sin capa y demás. Pero hay algo interesante en eso, y es que cuando usted ve una persona en la calle, ¿sí?,
El hecho mismo de usted simplemente saludarla, regalarle una sonrisa, acercarse a esa persona, hace que esa persona se sienta reconocida. Si no, ustedes no ven, en las ciudades sobre todo se ve mucho que el habitante de calle es como una basura, perdón la palabra, pero así es, lamentablemente, como una basura tirada en la calle. Y todo el mundo pasa por encima de esa persona y nadie ve una persona. Todo el mundo ve simplemente una basura. Lamentablemente es así. Dolorosamente es así. ¿Sí? Ustedes no se imaginan, porque además he tenido la oportunidad de entablar alguna conversación con algún habitante de calle, no se imaginan lo que esa persona siente cuando alguien simplemente lo reconoce, mínimamente lo saluda, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo ha estado? Algo así, un saludo, un simple saludo hace que esa persona cambie un poco. Sí. Miren, la mayoría de personas que entran a los vicios entran porque no se sienten reconocidos, es decir, porque no sienten que nadie los valore, que nadie los quiera, se sienten solos, aislados además. ¿Sí? Porque la sociedad los empuja hacia allá. Y entonces ellos, como se sienten aislados, dicen, yo no valgo un carajo y me tiro allá. Lamentablemente es así. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene la posibilidad de hacer que todos nos veamos. Cualquier persona en la sociedad tiene derecho a que la miremos, a que la saludemos, a que la reconozcamos. Y esa es mejor ayuda que un plato de comida o que cualquier dinero que usted le pueda dar. Yo siempre he colocado un ejemplo, por ejemplo, digamos frente a la mendicidad, ¿no? Frente a la ayuda del otro. Miren, cuando una persona llega a pedir una ayuda, yo coloco este ejemplo siempre. Digamos, de una persona que lo primero que hace, ¿sí? Al mirar que alguien llega a su casa a pedir ayuda o a pedirle limosna, entonces hay personas que lo saludan, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Qué rico verte por aquí, cualquier cosa, le entabla alguna conversación. Y luego, después de tratarla bien, de preguntarle cómo ha estado, le da cualquier moneda, digamos unos 200 pesos y la persona se va tranquila, ¿cierto? Digamos que esa misma persona llega donde otro y ese otro lo que hace es tratarlo mal. ¿Usted qué hace pidiendo? Póngase a trabajar. Bueno, lo puede insultar sin siquiera escuchar qué le puede haber pasado. Y puede sacarle un billete de 2.000 o un billete de 5.000, o sea, darle una limosna aún más grande. Yo siempre me he preguntado, ¿con quién se va más satisfecha esa persona que recibió la ayuda, la aparente ayuda? ¿Con quién? Con quien lo trató bien. ¿De qué le van a servir los 2.000 o los 5.000 pesos que le dio el otro que lo trató mal? Recuerda, es ese trato, ¿no? Ese maltrato. Y por eso se va más contento con quien lo trata bien. Por eso lo del trato a los demás es tan importante. Reitero, tiene que ver con eso de reconocer al otro, de ver al otro, de decirle, te veo, estás ahí, eres importante para mí. Y ahí es donde está el marco de la dignidad de la persona. Todos somos dignos de... La dignidad no la puede dar el poder. La dignidad no la puede dar el dinero. La dignidad no la pueden dar las riquezas, ni la posición social. La dignidad la da el solo hecho de ser humanos. Y por eso es tan interesante esta historia de hoy. Aquel rey que se sentía súper digno y que nadie era digno de él. Y llega un simple mendigo y le demuestra que no existe tal dignidad. Y lo jodió, lo puso en jaque sin jugar una partida de ajedrez. A mí me llama mucho la atención ese diálogo, ¿no? ¿Qué te hace pensar a ti, harapiento, que puedes tener la dignidad de jugar conmigo? Y el otro simplemente contestarle que te voy a perdonar lo que vas a hacer. Y ahí lo puso en jaque y lo dejó listico. Porque ante esa palabra, ante ese te voy a perdonar lo que vas a hacer, ¿serías capaz de hacer eso? Lo pone a pensar. ¿Cómo así? Si lo mato, ya me ha perdonado, o sea que va a ser más digno que yo. Y si lo dejo con vida, todo el mundo va a salir, todo el mundo va a saber que ese mendigo que ya salió, como salió con vida, era digno de mí.
lo dejó en jaque, lo dejó sin respuesta, lo dejó sin saber qué hacer. A tal punto que termina entregándole su corona. Por eso yo siempre he sido un pensador en el sentido de decir, no existe eso de que hay personas sabias y no sabias. ¿No? Me parece que no. Porque la sabiduría se la encuentra usted en cualquier persona. Miren, ustedes no se imaginan las enseñanzas, me imagino que a todos nos pasa, las enseñanzas que a uno le dan miles de personas que usted se encuentra. Enseñanzas maravillosas. Personas que para la sociedad son nadie, lamentablemente, pero que tienen una filosofía de vida que uno dice, carajo, hay gente para saber vivir. Y hay gente que usted la ve en cualquier situación y son los mismos. En cualquier situación viven contentos, alegres, tranquilos, frescos de la moña, como dice uno. Y uno dice, ¿cómo es que hacen? Y uno que considera que a veces pasa por dificultades y se encuentra a otras personas que pasan por unas peores, y les digo sinceramente que uno se queda aterrado. Miren, en alguna oportunidad tuve la fortuna, digo fortuna por lo que aprendí, de que una persona cercana estuviera en la cárcel. ¿Sí? No la fortuna de tenerlo allá, no, la fortuna de evaluar el comportamiento, ¿no? Y uno iba dizque a visitarlo para levantarle el ánimo. Uno iba a visitar a esa persona que a levantarle el ánimo. Y uno salía con el ánimo levantado de allá. Uno decía, pero carajo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona encerrada, ¿sí?, sea feliz? Y era feliz. Y es el mismo, donde si tiene plata, si no tiene plata, la misma persona. Es la misma persona, es la misma actitud. La misma actitud. Y nunca lo ve uno quejándose de la vida. Y son personas que, entre comillas, no valen para la sociedad. Entre comillas, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es que hacen, pues? ¿Cómo es que hacen? Esta mañana hablábamos de los héroes sin capa, de los héroes anónimos, y nuestro amigo Milton se fue para el parque. Quienes tuvieron la oportunidad de vernos hoy y de escucharnos hoy se dieron cuenta. Y se encontró con una señora barrendera. Y le dije yo, venga, hágale pregunta, hágale una entrevista, reconozcamos esa labor tan bonita. Y nos sorprendió porque le decía a Milton, como con esa, claro, uno que piensa de una persona barrendera. Uno piensa con un trabajo difícil, un trabajo duro, que, cierto, como que, ¿cómo será de difícil para una persona hacer eso? Y la señora contesta, no. A mí me encanta este trabajo, todo es riquísimo. Lo único es que a veces lo quema uno un poquito el sol, pero de resto, esto es maravilloso. Y entonces, con esa alegría, con ese ánimo, que uno cualquiera diría que quien hace ese tipo de trabajo lo hace por simple necesidad, porque no encontró nada más que hacer. Y encontrar que hay vocación detrás de eso, uno dice, carajo, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Para muchos que trabajamos a la sombra, para muchos que trabajamos en una comodidad impresionante, y que una persona que tiene esos trabajos que a veces nosotros podríamos decir con tan difíciles, viva feliz y haya vocación detrás de eso. Eso le digo que las enseñanzas que deja son inmensas, por eso les digo, la sabiduría llega de escuchar y de aprender de todo ese tipo de cosas. De ser capaces de leer lo que sucede en el mundo y ese tipo de respuestas de personas de ese estilo que viven felices, maravillosamente felices, valoran lo que tienen, agradecen lo que tienen. El secreto entonces termina siendo ese de agradecer lo que tenemos, no de quejarnos, ¿para qué nos quejamos? Agradezcamos. Agradezcamos lo que tenemos, agradezcamos hasta los problemas que se nos presentan en la vida, porque ustedes no saben cuánto aprende uno de los problemas que se le presentan en la vida. Cuánto aprende uno, es una cosa excepcional, los aprendizajes. Ahora, hay gente que le encanta aprender por cabeza propia. Uno también tiene que aprender por cabeza ajena. Es decir, si otra persona pasó por una situación, pues yo puedo aprender de esa situación. Yo puedo aprender de esa persona que sufrió una situación
¿Para qué tengo que simplemente esperar que a mí me pase? No. También tengo que aprender del otro. Aprovechar el aprendizaje del otro. Por eso, amigos, en esta mañana la conclusión es que aprendas a ver a todo ser humano con la dignidad que se merece. Con esa dignidad que da el hecho justo de ser humano, de ser persona. Y veremos cuántas cosas bonitas nos vamos a encontrar. Y veremos en cuántas ocasiones nosotros no sabemos vivir a pesar de tener comodidades, a pesar de tener cosas tan bonitas por las cuales agradecer, y solamente aprendemos a valorar y agradecer cuando vemos a otra persona que no tiene esas comodidades y agradecida con lo que tiene. Aprendamos, valoremos y entendamos que todos tenemos dignidad. Muchas gracias, amigos, y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Desde Cocorná, en el oriente antioqueño, transmite Cascada Estéreo, una emisora que refresca tu mundo. Cascada Estéreo, HKA65, 107.4 FM, refrescante compañía.